Y siempre en nuestra mente va aquello, ¿será que va a salir bien? ¿Será que va a funcionar lo que voy a hacer de regreso ahora a mi casa? Y él conocía al Padre. ¿Por qué no me buscó? Nunca preguntó por mí. Está molesto. A veces el tema de esta vigilia es regresar a la adoración. Y a veces nos culpamos tanto que pensamos nosotros que de seguro Dios ya se molestó. Y en este trayecto siempre el pródigo lo pensó y nosotros lo pensamos. En todas las decisiones que tomemos siempre hay un espacio que pensamos nosotros, y si no funciona, y si no va a salir bien. Y el tema de ponerle de regreso a la adoración fue algo que el Señor me dio a mí, hermanos. Y yo lo voy a compartir con ustedes, quizás no todo a plenitud. Sería bueno que lo anotara usted algunas citas que voy a dar, porque estamos sin límite de tiempo, así que miren, son las 10:30, pero como es una vigilia, no es un culto extendido, porque yo no creo en cultos extendidos, o hacemos vigilia o no hagamos nada. Así que, sorry por los que se están conectando ahorita, el Señor los bendiga, ¿verdad? Y es una bendición que hayan venido, ¿no? Y mayor bendición que puedan regresarse bendecidos. Amén. 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 Por lo menos yo ya empecé a recibir. Y lo que acabamos de ver ahorita es, como dijo el hermano, estamos calentando, porque siempre el mejor vino queda para después. Amén, aleluya. Amén. Bueno, así que sea bienvenido cada uno de ustedes. Yo quiero hacer algo como estamos en vigilia y hacer algo especial. Yo quiero orar por mi hermana Gina, hermanos. Yo voy a orar por ella. Es una familia, empezaron conmigo, hermano, este ministerio, y pues yo quiero hacer una oración por ella. Así que le voy a pedir a mi hermana que pase. Yo voy a orar por ella. Sé que el Señor ha tocado su corazón y sabemos que Dios es fiel. Amén. Y ella no debería estar aquí ahorita, médicamente está en su casa descansando, pero ella ha creído lo que dice el Salmo: una cosa he demandado y esa buscaré, que esté en la casa de Jehová todos los días, ¿verdad? Y si ustedes son observadores, no es un divino, es algo que le pusieron a ella ahí, hermano, y vamos a orar para que Dios, yo sé que su corazón está más que perfecto, está sano. Amén. El haber tomado la decisión de haber venido no es meramente capricho, sino porque ama las cosas de Dios y ella sabe que Dios es real, ¿verdad? Padre, te damos gracias, Señor, por la vida de tu hija, Señor. Sabemos, Padre, que hay luchas, hay tentaciones y hay batallas en su vida, Señor, pero también sabemos que tú estás con ella, Padre. En el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tú obres en esta sierva tuya. Yo te pido, Señor, que tú toques el corazón, Señor. Nosotros damos por hecho que su corazón está sano, Señor. En el nombre de Jesús lo declaramos, Padre, que el poderoso está del lado de nosotros, Señor. Y por eso hemos creído, Padre, que tú has obrado en el corazón de ella humanamente como en su corazón espiritual. Tú has obrado, Señor. En el nombre de Jesús declaramos sanidad para tu hija, Señor. Lo creemos con todo nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús. A ver si puede venir mi esposa para acá, por favor. Queremos creer, Señor, que tú vas a obrar, Señor. Ahora, ponga su mano ahí en su corazón, de arriba, vamos a ponerle su mano en el corazón. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Ahora ponemos nuestras manos, Señor, y tu palabra dice que nos has dado autoridad, no solo de echar fuera demonios,
sino para sanar, Señor. Y hoy declaramos, Señor, una sanidad sobre esta mujer, Señor, sobre esta sierva tuya. Declaramos, Señor, que tú vas a obrar siempre, Padre. Sabemos, Señor, que tú vas a obrar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora, Padre, desde su cabeza hasta sus pies, declaramos sanidad, Padre, sobre tu sierva. Tú conoces los preceptos y los decretos, Señor. En el nombre de Jesús, creemos en la voluntad tuya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Gloria a Dios. A ver si me pueden traer agua, por favor. De regreso a la adoración. A veces, como digo yo, hablamos términos cristianos y a veces somos los que menos entendemos. A veces entiende más la Wikipedia, a veces entiende más, explica más el Google que nosotros que somos los que deberíamos de saber, ¿verdad? A veces manejamos un calor, si usted quiere, una manera de hablar cristiana, pero a veces carecemos de una enseñanza y de un conocimiento en realidad de lo que la palabra es para nosotros. Aunque usted ve el pueblo de Israel, fue un pueblo golpeado, hermano, y fue un pueblo disciplinado duramente, hermano, pero sus raíces de esta gente, ellos saben quién es Dios. Y lo podemos ver en los profetas, podemos ver reyes, podemos ver apóstoles, discípulos, gente que le creía a Dios y daban su vida, hermano, porque ellos sabían lo que ellos habían creído. Entonces, cuando uno habla de David, uno ve que David llega en momentos tan difíciles de su vida, como cuando fue pecar, pero dentro de él había algo nato que él ocupaba siempre para creer lo que había. Él sabía que Dios era un Dios real. Y aún en sus faltas él pensaba jugarle la vuelta a Dios, pero siempre se encontraba cara a cara con él. Pero cuando el Evangelio vino para este lado de América, fue tan tergiversado, hermano, fueron tan cambiadas las cosas, que hoy hablamos nosotros un cristianismo, una manera cristiana, y a veces carecemos de conocimiento qué es lo que estamos hablando, o al menos no conocemos el fundamento o la raíz realmente de cuando uno lee, por ejemplo, Esaú dice que lloró amargamente, pero él menospreció la primogenitura. Entonces, cuando este hombre llora delante del Padre, llora de una manera tan triste, hermano, y le dice: ¿no tienes otra bendición para mí? La bendición de un padre en el Antiguo Testamento era una cosa extraordinaria. Hoy usted le habla a su hijo, le dice: vaya, Dios te bendiga, y lo oyen como ir llover. ¿Por qué? No entienden ellos, ni uno entiende tampoco. Realmente, ¿verdad? A veces un saludo, nosotros le decimos a la persona: vaya pues, que Dios le bendiga. Y la gente se va con la misma ignorancia, si podemos decir, que no sabe ni qué le dijeron. Pero saber usted que alguien le dice Shalom Aleke, que es una palabra, dice Shalom Aleke, es el original de decir: hola, ¿cómo estás? ¿Qué hubo? Que te vaya bien. Nosotros hablamos eso, pero si nosotros lo decimos, que la paz de Dios esté contigo, wow, eso es para que usted lo pueda entender. Aún el Señor dice que cuando le mandó a los discípulos, les dijo: cuando ustedes entren a una casa y los reciben muy bien, dejen la bendición ahí. ¿Qué tan importante era la bendición, hermano? ¿Qué tan importante es cuando usted dice amén? Dice amén.
Usted está diciendo, así sea. Amén, aleluya. Pero lo decimos de una manera, amén. Ni sabemos qué dijimos, ¿verdad? Un pastor predicaba y dijo, y sí, llegó el momento, dijo, en que el diablo me atacó. Amén, dijo alguien ahí. O sea, ya esporádico o por rutina decimos amén, decimos aleluya. Y son palabras que deberíamos desconocer nosotros como cristianos. A veces, como le digo, sabe más Google o la Wikipedia y te explica más de lo que nosotros no sabemos, cuando es la palabra, ¿verdad? Aquí hay algo que vamos a ver, y como es de regreso a la adoración, no cabe duda que Dios, en el momento, en los días que me tuvo en una cama o me tuvo aislado totalmente de la congregación, aislado de la iglesia y todo, no cabe duda que entendí, hermano, que tenía que regresar a la adoración. Quizás a veces descuidamos un poco la vida espiritual, y a veces no solo la descuidamos por nuestra rutina que tenemos de vivir, descuidamos a veces las cosas que tenemos que hacer en la casa, y muchas veces el tomar mucho servicio dentro de la iglesia. Entonces uno piensa, y lo dijimos en otra vez, que hay pastores que piensan que manteniendo ocupada a la gente o al pueblo se consagra más, y en realidad se carga más. Se carga más y se pierde la vida familiar, se pierde el desarrollo y crecimiento de sus hijos, y llega un momento en que ese hijo odia lo que tú dices amén y aleluya. Eso que tú dices, bueno, que Dios te bendiga, igual le da atrás que en la espalda, es en mi país. Entonces, pero que ellos no entienden. Entonces, el llenar una congregación, y quizás algunos pastores hicieron unos comentarios, yo sé que son pastores porque son los que se molestan siempre. Entonces, el llenar a una gente o llenar a un pueblo de tanta actividad, no cabe duda que los vas a cargar, ¿no? Y vas a destruir una familia. Ahora, claro, tampoco usted puede tener a los hijos en un pedestal y tener su vida familiar en un pedestal y la consagra tanto a usted que lo que menos hace es hablarle de Dios. Participa más de las cosas que ellos hacen que ellos participar de lo que usted hace. ¿Me entiende? O sea, usted tiene que tener el barco bien anivelado, hermano. Claro, ni mucho que alumbre al santo, dice, ni tanto que lo queme. ¿Me entiende? Entonces, guardar una posición espiritual y una posición cristiana en estos tiempos, no cabe duda que está siendo un reto, ¿no? Porque muchos pueden decir, hermano, pero la familia es la familia, claro. Pero dice la Biblia que en los últimos tiempos los padres entregarán a los hijos y los hijos entregarán a los padres, y ni los padres por los hijos ni los hijos por los padres. Y el que ama más padre, ama más hijo, ama más esposa y esposo, excuse me con I'm sorry, pero no es digno de mí. Amén. Amén, así Ahora es. uno dice, oye, que Jesús es tan divisionista. No, es por la manera que nosotros nos han enseñado el Evangelio, y cuando llega una palabra no podemos discernirla y masticar qué es lo que el Señor nos quiere decir cuando dice que el que ama más a los hijos o ama más al esposo o a la esposa no es digno de él. No lo podemos asimilar. ¿Sabe por qué? Porque estamos acostumbrados a decir amén, aleluya, gloria a Dios, Dios le bendiga, hermano, y maneja un vocabulario tan cristiano que no entiende qué es lo que está diciendo. Amén. ¿Quiere recibir usted al Señor en su corazón? Mejor pídale que el Señor lo reciba a usted, si uno es el que necesita de él. Pero nos enseñaron a que los apóstoles, dice que los dijeron, vayan, bauticen, y toda la cosa, y ya. Pero la gran comisión
No dice que reciban, dice y los que recibieron. Ya cuando dice y los que recibieron, es para que usted ya lo mastique y diga, oh, entonces no todos lo reciben, entonces no hay que andarlo ofreciendo. Amén. No se me va a dormir, hermano. Y ahora sí traje la pistolita de agua acá. Le dijo el pastor que estaba predicando, hermana, por favor, despierta a su esposo. Despierte usted que usted lo durmió. Así que, de regreso, la adoración es algo que tenemos que entender nosotros, que si vamos a regresar a la adoración, es porque algo dejamos inconcluso cuando empezamos nuestra vida espiritual. Entonces avanzamos a pasos agigantados y ahora nos damos cuenta que nos falta espada y nos falta escudo. A algunos les falta el yelmo, a algunos les faltan las sandalias, a algunos les falta el cinto. O sea, no se pudieron apretar y ahora son más flojos de lo que usted se imagina. ¿Me entiende? Entonces hay pastores que ya están predicando, pero no tienen el cinto bien puesto. Aunque tienen su espada y tienen su escudo, pero todo se les cae. Ya la estoy agarrando, disculpen pastores, pero al ratito le cae algo. ¿Verdad? Entonces, de regreso a la adoración, quiero que leamos ahí en 2 de Samuel capítulo 6, y vamos a leer unos versos allí, de algo que yo quiero que usted, hermano, yo no quiero que usted nomás me oiga a mí, sino que usted lea también. O sea, el desarrollo, el conocimiento, la sabiduría, la madurez, son cosas que yo no puedo hacer por usted. O sea, uno riega la planta y prepara la tierra, pero el crecimiento lo va a dar Dios. Amén. O sea, yo el crecimiento no se lo puedo dar, el desarrollo, ¿entienden? Bueno, aquí hay un pasaje con el que vamos a entrar en claro, y usted puede hacer sus anotaciones y si alguna cosa, pues usted anote en un papelito porque es importante lo que vamos a aprender hoy, porque hoy se lo voy a dar de la manera que el Señor me lo dio a mí cuando me dijo, tienes que regresar a la adoración. Pero yo oro, le dije, está bien, pero tienes que regresar a la adoración. Entonces cuando me regresó a mis inicios, hermano, me di cuenta que avancé, me fui así a pasos agigantados, y cuando llegó el momento me di cuenta de que había cosas que a mí me estaban faltando. Entonces, por las cosas que me faltaban, es que Dios nos exhorta a que regresemos a la adoración. Amén. Y usted va a ver varios puntos en los que vamos a entrar, porque hoy se lo voy a dar tal y como a mí me lo dieron. O sea, que ahorita no es de que, como las prédicas, que nomás le doy una parte y lo demás, pues el Señor nos bendice con su palabra y aquí. Pero hoy se lo voy a dar de esta manera, para que usted pueda pensarlo y que usted pueda no caer en el sistema de oidor, sino de un hacedor de la palabra. Y que cuando usted diga, Dios le bendiga, usted sabe qué es lo que está diciendo. Amén. Y cuando usted dice, amén, así sea, usted sabe que así va a ser. Amén. Bueno, así sea. Amén. Así sea. ¿Verdad? Miren lo que dice acá, pues. Capítulo 6, 2 de Samuel. Cuando ya lo tenga, me da un amén. Porque usted ya va casi por la mitad del jarro, ya casi se va llenando. Aleluya. Cuando salga de aquí, se olvida. Amén. Dice así. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y lo llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el ganado, y Usa y Ageo, hijo de Abinadab, guiaban
llevaban el carro nuevo y cuando llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, ahí iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaba delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios, la sostuvo porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom el Geteo, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Edom y toda su casa. Amén. Bueno, primero quiero que veamos esto, hermano, porque antes de que me pueda seguir yo explicando a usted, quiero que vea esto, porque este hombre era conforme al corazón de Dios. Y él escogió los mejores carros, escogió los bueyes más gordos, escogió lo mejor que había, quizás unos caballos, unos bueyes, no sé. Pero él dijo, lo vamos a llevar el arca. Porque había estado con Abinadab, había estado 30 años el arca, y había sido puro pleito, hermano. Se las quitaron los filisteos, que conocen la historia, y había sido puro pleito, hermano. Y entonces él decidió llevarse el arca para su casa, porque aquel había pasado 30 años con ella y no había podido experimentar nada, hermano, en todo ese tiempo. Ahora, vemos en el último verso que llegó con Edom, y dice que la tuvo 3 meses y Dios lo bendijo. Cuando usted lea a este Obed-Edom en la escritura, este hombre en 3 ocasiones se ve que este hombre siempre estaba frente al arca, hermano. Era un deseo de él ser un adorador delante de Dios. Este hombre siempre estaba ahí, hermano, pendiente a la puerta. Era una cosa, por 30 años Abinadab había tenido el arca, hermano, y había sido pura amargura, puro problema, una cosa terrible, la que había vivido, tanto que se la llevaron el arca los filisteos. Pero este hombre, Obed-Edom, 3 meses y fue bendecido él y toda su casa. Ahora yo quiero que veamos eso, porque de regreso a la adoración fue lo que dijo David: ahora regresaré el arca y la traeré a mi casa. Entonces usted leyó ahí conmigo lo que pasó, que Dios se enfureció, se enojó, y entonces mató a este hombre y toda la cosa. Y entonces aquel sintió temor y dijo: no, mejor llévense a aquel, que se muera él. Entonces Abinadab había tenido 30 años. Ahora, aquí es donde yo quiero que usted vea, que es lo que le decía al principio, que hay gente que habla de la iglesia, habla de esto, pero lo que menos conoce es de Dios. Y aunque ha pasado, no sé, 30 años quizás siendo cristiano, pero siempre vive amargado, siempre vive temeroso, siempre vive con dudas, siempre vive con tropiezos, siempre vive en una vida tan miserable, hermano, que dice amén, que ni sabe ni qué es, dice aleluya, no sabe ni qué es, pero por 30 años ha vivido con un evangelio que no sirve para nada, no le sirve a él para nada. Entonces que hay otros que están deseosos, como Obed-Edom, y este era un hombre que estaba deseoso de su corazón de adorar de la presencia de Dios con el arca ahí enfrente. Entonces, todo esto que nosotros hablamos, quizás hablamos de adorar, hablamos de alabanza, hablamos de corro, hablamos de danza, hablamos todo eso, pero en realidad no voy a mencionar los otros, sino de la manera que Dios me lo dio. Entonces, desde los inicios, hermano, allá en el cielo, la adoración fue algo codicioso, que aún Luz ve en Ezequiel 28, él codició la adoración que le hacían a Dios.
habían huestes celestiales, habían ángeles, habían querubines, hermano, que adoraban a Dios. Y era una cosa hermosa que este ser dijo, me levantaré y voy a poner, y que me adoren a mí también. Entonces, nosotros hablamos de la adoración, pero en realidad, ¿qué entiende usted por adorar? ¿Qué es lo que usted puede decir? Ah, que mire, hermano, adorar es esto. Ah, bueno, piense como usted quiera, pero yo le voy a decir ahora como el Señor me lo ha puesto a mí. Porque desde los inicios, Luzbel, hermano, en Isaías 14, 12 hasta el 21, dice, oh, lucero de la mañana, hijo de la mañana, y empieza a hablar, hermano, que había una codicia por la adoración. ¿Qué es la adoración? Que hasta el diablo la quiere. ¿Qué es la adoración? Llevamos 30 años de ser cristianos y no sabemos todavía cuál es la adoración. Pero este ser que viene de allá, Luzbel que viene de allá, codicea la adoración. Ay, hermano, para que regresemos nosotros ahí, tenemos que entender, hermano, que el diablo, el Señor lo reprenda. Hasta el mismo Señor le dijo, si postrado me adoras, te doy todo esto que me has dado. ¿Qué es la adoración? Que hasta este ser la quiere. Pero no le importa si usted tiene dinero o no tiene dinero, si tiene buena casa, tiene buen carro. Al diablo no le importan las riquezas. Lo que le importa es que usted le dé por lo menos un momento de adoración. ¿Qué tiene la adoración? ¿Qué es? ¿Qué entendemos de la adoración nosotros? Ese Señor me decía, ¿qué entendés de la adoración? ¿Cuánto pastor, cuánto apóstol hacerse llamar? Que ni los he llamado yo, ni de pastores, ni de apóstoles, yo los he llamado. Y no saben qué es adoración, que el diablo la pide. Predican de eso, por eso es de que ya no podemos ser narradores de las cosas que dice la Biblia, sino que tenemos que vivir nosotros, hermano. Amén. Entonces, hermano, ahí en Mateo 4, del 9 al 11, le dice, todo esto te doy. Pero desde que usted llega, hermano, a Deuteronomios capítulo 12, el segundo mandamiento es, solo a Dios vas a adorar, a ningún otro más. ¿Qué tiene la adoración que hasta se molesta a Dios? Santo. A veces nos dan una arrastrada y no sabemos ni por qué nos arrastraron. Aunque el diablo te diga, con que estás adorando a Dios y pam, 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 te hace un colocho, un manojito y pim, pim, y ya, hermano. Y dice, ¿qué pasó? Si yo solo levanté la mano y hice esto y se molestó el diablo. Entonces, a mí me llama la atención esto, hermano, porque ahora, ¿por qué tanto empeño en adorar? ¿Qué es la raíz? ¿Cuál es el principio? ¿Por qué causa? Es codicia, no solo para el diablo, Señor lo reprenda. La adoración es codicia para las entidades femeninas. La Santa Muerte. Hasta le hacen su ritual a la Santa Muerte. ¿Saben en qué se están metiendo, hermano? La muerte es en la antigüedad, no sé, no me pregúntele a Dios. Pero la muerte en alguna región no se llamaba muerte, era un ser que ejecutaba la justicia de Dios. Por eso es que la muerte es justa. No importa si usted tiene dinero o no, solo dice me lo llevo, llévatelo, y se lo lleva. La muerte, la tentación en alguna dimensión. No me pregunte cuál, ni la séptima ni la octava dimensión,
Pero la tentación era un ser que mostraba las bellezas y la gloria de Dios. La tentación hoy tenía otro nombre, la muerte tenía otro nombre. Digamos, pongámosle un nombre, se llamaba la justa, porque era una mujer, una femenina. Pero la muerte no me importa cómo esté ni cómo viva, el día que te toca, te toca. Y la gente dice, la única justa es la muerte. Y la muerte pensó que le había hecho con el Señor, pero salió burlada. Muerte le dijo, yo soy tu muerte ahora. ¡Aleluya! Denle un aplauso al Rey de Reyes. Ahora yo voy a ser el justo. Ya no tu muerte, le dijo. Entonces, las entidades, la iniquidad, la maldad, la muerte, la concupiscencia, la tentación, estas entidades les gusta la adoración. Amén. A lo femenino le encanta la adoración. Qué chula te miras. No hay otra como vos. Pero todo lo dejan en coma. ¿Sí? No hay otra como vos. De fe, de gorda, de chaparro. La mujer es de oído. La adoración es de oído. Entonces, estas entidades, ellas codician, hermano, que ser adoradas, que haya una adoración para ellas, estas entidades. El diablo quiere adoración. Y Dios dice, no adorarás a nadie más, sino que a mí, no a otro Dios. Se molesta. Se molesta que usted se pare, o no usted, se paraba frente a una estatua de piedra, de yeso, de madera, y que usted se hincaba y pasaba horas ahí por mi culpa, y empezaba usted con todos esos rituales. Y uno dice, ¿y eso le molesta a Dios? Se encela porque por una cosa que yo haga con una piedra. Entonces, yo quiero que vaya con esto, porque, mire, hermano, ¿por qué Dios se molesta? ¿Por qué Dios nos castiga? Dice, no adorarás a dioses ajenos, aún en otras religiones y costumbres. Su platillo preferido, hermano, los aztecas, los mayas, los incas, los griegos, los babilonios, los egipcios. Eso era lo que hacían, adorar sus imágenes. ¿Qué es la adoración entonces? ¿Por qué se molesta a Dios? Porque usted adore a otro personaje que no es Él. Entonces vayamos pues, porque una cosa es la adoración, otra cosa es la invocación, otra cosa es la veneración, y otra cosa es el culto. Pero no es lo mismo adorar, hermano. No, fíjate que no. Yo también pensaba que era lo mismo. Pero una cosa es adoración, una cosa es invocación, otra cosa es veneración y otra cosa es un culto. Ahora, para mí todo era adoración. Eso es adorar. Y bueno, pero no. Dice cómo el Señor me fue enseñando. Una invocación, hermano. Mire, todas estas son declinaciones de una adoración. Pero la invocación dice que es pedir, ofrecer, nombrar, sacrificar, clamar, rogar e implorar. Eso es invocación. Todo eso. Ahora, cuando usted lee Hechos 2:21,
Y usted lee Romanos 10:13, dice que tenemos que invocar el nombre de Dios. ¿Ah? Entonces, si invocar es pedir, ofrecer, nombrar, sacrificar, clamar, rogar, implorar, ¿qué es lo que hacemos nosotros aquí? Usted viene y usted dice, es que estoy adorando. Y es una gran pedidera que tiene. Entonces no está adorando, está invocando. Entonces, vamos a aprender, hermano. Entonces uno dice, no, deje que el hermano está adorando, está pidiendo hasta de más. Entonces, una cosa es invocar. Ahora, otra cosa es venerar. Mire, la invocación es pedir, rogar, implorar. Y usted dice, el hermano está orando. Sí, pero ¿qué es lo que está haciendo? No está adorando, ni está orando, está invocando, porque está pidiendo. ¿Me entiende? Sí, amén. Entonces, cuando usted pasa y pide, usted no está orando, está invocando, porque usted está pidiendo algo y está rogando que pase y está haciendo un sacrificio, está clamando, está ofreciendo usted. Entonces, como nos han enseñado de una manera equivocada, todo lo hacemos oración. Todo. Confundimos todo totalmente. Entonces, hermano, usted puede invocar, está bien. Ahora, ¿qué es venerar? Venerar dice que es un respeto profundo. ¿Qué tanto respeta usted las cosas de Dios? ¿Qué tanto respetamos nosotros? Dice que es una admiración, es un respeto a la posición. Eso es, se lo estoy diciendo despacio, total tenemos tiempo. Venerar es un respeto a la posición. O sea, usted respeta a los ángeles. No los está venerar, es respetar la posición de ellos. Un ángel es más que nosotros, hermano. Y están al servicio de nosotros. Hermano, usted no. Dice, aleluya, yo pensé que no. Están al servicio de nosotros y son mayor que nosotros. Hiciste al hombre poco. Dios mío, me leyó la Biblia. Dice, hiciste al hombre poco menor que los ángeles. Y por ese poco son más que nosotros. ¡Santo! La chicha. Estamos fritos. Yo quiero que hoy vamos a salir bien, hermano, de esto. Entonces, venerar, respetar su posición. Los querubines, los arcángeles, todo eso lo tenemos que respetar nosotros. Y es una manera de venerarlos. Que usted, claro, aquellos de la grandota dicen por ahí, dicen, no, es que nosotros no adoramos imágenes, las veneramos. Ah, bueno, pero hay una gran diferencia entre venerar y adorar. Claro, yo puedo tener respeto por el hermano y lo saludo, hermano, Dios le bendiga y yo lo venero a él, ¿no? Dios te bendiga, hermano, gracias por la ayuda, hermano. Pero si yo ya vengo, eso ya no es venerar, eso ya es someterse a una adoración. Le voy mostrando los pasos así porque entonces, entonces eso es adorar. ¿Por qué tenemos que regresar a la adoración? Entonces, también dice que venerar, dice que es solamente, dice, el venerar es una distinción entre invocar y venerar, que no es adorar, sino que es presentar unos sentimientos de amor hacia Dios. Eso es lo que hacemos nosotros. Amén. Bueno, sigamos con esto. El culto.
le hacemos culto nosotros a Dios. Mire pues, dice que si le hacemos culto a Dios, usted dice, sí, hermano, mire que yo hago así. Está bien, espérese, ahorita lo vamos a ver. Mire, dice, culto es un servicio, es una acción, es un festejo, es una fiesta, es un rito, es una celebración, es un homenaje, es oración y es plegaria. Ese es su culto. Nada que ver con lo que hacemos a esa edad. Nada. Porque el culto de Dios tiene que ser en orden. Usted tiene que saber invocar, venerar, adorar y hacerle un culto a Dios. Ese es el culto perfecto o el servicio perfecto para Dios. Vamos a adorar a Dios, hermano. Padre, yo necesito. Ay, ya no, vamos a adorar. Hermano, vamos a invocar ahora. Vamos a invocar. ¡Amén! ¿Qué? A darle a eso porque vamos a invocar. Es una plegaria, es algo que vamos a pedir. ¿Ya? Pero si vamos a adorar a Dios. ¡Ah! El Señor tiene misericordia de mí. Allá la regó. Él ya siempre tiene misericordia de usted. Entonces eso ya no es adorar. ¿Qué es adoración entonces? Seguimos con, porque es de regreso a la adoración, ¿verdad? Entonces, el culto a Dios puede cambiar de dirección en un antropoformismo, que le busquemos forma nosotros a la divinidad. Lo podemos hacer así. Entonces le queremos dar forma al culto y decimos, así tiene que ser, hermano, así, 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 así. Y usted piensa que eso es, no. Esa es una imagen que estamos dando nosotros. No tenemos una imagen de un Dios así, con ojos y nariz y todo, no. Pero nosotros en un antropomorfismo, nosotros podemos darle una figura a que esa es la santidad y ese es el verdadero culto a Dios. Mi hermana no se puso el velo y ya está viendo para otro lado. Y el hermano también. Empezamos a buscarle forma y pensamos que está mal. Entonces el culto, tenemos que tener cuidado que el culto no se convierta en algo ridículo. Entonces está la línea muy delgada entre el culto a Dios, que le dije a usted que el culto es un servicio, una acción, un festejar, una fiesta, un rito, una celebración, una plegaria que se le hace a alguna divinidad dándole a veces forma. Entonces juntamos todo eso y le damos forma y decimos nosotros, así es, hermano. Este es el molde que nosotros tenemos que tener. ¿Podemos nosotros moldear las cosas de Dios? Entonces, por eso dejaron el Espíritu Santo, para que Él nos guíe. Entonces, el antropomorfismo no le damos forma nosotros a un Dios, pero le damos forma a una manera que así tiene que ser que tenemos. Porque aquellos de allá no hacen así, esos están mal. Y ahí es donde hay un montón de iglesitas, puchitos, iglesias, 20 aquí, 15 allá, 18 de este lado. Y lo peor, que no se quiere. Y entonces, pero si ellos cantan los mismos cantos de nosotros, y oran igual que nosotros, y leen la Biblia igual que nosotros, ¿por qué no nos llevamos bien? Porque hemos hecho un antropomorfismo de un culto a Dios y nos salimos de lo que era. Amén. Sigamos con esto pues, antes de que se duerma. Entonces, adorar en su etimología viene del arameo o del latín. A quiere decir cercanía y orare quiere decir platicar, dialogar y comunicar. Entonces, ahora, usted puede orar a Dios sin pedir nada.
Entonces, si ya pidió, dejó de ser adoración, se convirtió en una invocación. Entonces quiere decir que si adorar dice que es ad, es cercanía, y oraré es platicar o dialogar. Entonces es una cercanía. ¿Me entiendes? O sea, nosotros sabemos que yo puedo platicar con él sin pedirle nada, pero él sabe qué es lo que yo quiero. ¿Me entiende la mecánica? Dios, usted puede hablar con Dios, él ya sabe lo que usted necesita. Usted sabe lo que dice, mire Señor, fíjate que necesito. Ya sé, hombre, yo lo que quiero es platicar contigo, porque eso es lo que el diablo, el Señor lo reprenda. Él quiere una adoración, porque Él quiere una cercanía, que platiquemos con Él y que Él pueda ofrecernos lo que nosotros necesitamos. Y entonces así es como se vende el ser humano a este ser. Entonces, si vemos así, vamos a seguir con esto. Entonces, ahora bien, si lo vemos etimológicamente, podríamos decir que tiene como significado un verbo transitivo, activo, o sea que adoración, si ya lo vemos etimológicamente, la raíz es al, cercanía, orare, adorar, es plegaria o no, es plática, diálogo y conversación. Pero si ya le damos nosotros la palabra etimológicamente y vemos nosotros que viene de un verbo transitivo, dice activo, pues que sí que la adoración es alabar con gozo, contento, alegre, venerar y honrar a Dios, manifestar, expresar, declarar un sentimiento de amor hacia el Padre. Eso es adorar. Ahora, cuando usted viene con gozo, usted no me diga que trae gozo y Padre, necesito, ya está pidiendo y viene con gozo. O sea, son cositas que a veces no hay gente que la explica o alguien lo explica, pero sabiendo en qué parte del planeta Tierra, porque hay una gran trastornada dentro de las iglesias mismas cristianas, hermano. Entonces uno dice, bueno, si lo vemos etimológicamente es alabar con gozo, lo vemos que es estar contento, estar alegre. Alguien que está alegre no está pidiendo, hermano. Alguien que está contento no está pidiendo. ¿Me entiende? Entonces la adoración es esa, que Dios quiere que te acerques a Él, pero que no le estés pidiendo. Él ya sabe lo que tú necesitas. Y dice que Él nos da a nosotros hasta más de lo que nosotros necesitamos. Entonces aquel hombre, cuando iba a gobernar sobre Israel, le dijo, yo no te pido nada de esto, te pido sabiduría para guiar a estos. Y le dijo, por cuanto no pediste sabiduría, entonces te daré el doble de lo que has pedido. Hermano, entonces quiere decir que si nosotros vamos a adorar a Dios, vamos a alabar con gozo, vamos a estar contentos, alegres. Si vamos a venerar y a honrar a Dios, lo vamos a manifestar con un sentimiento de amor hacia el Padre, que usted sabe, hermano, Él sabe de lo que usted tiene necesidad. Entonces la adoración que el diablo se lo reprenda y estas entidades piden es un diálogo, hermano. Si usted se pone a pedirle al diablo, no te va a dar el diablo. No te va a dar. Pero si en una adoración tú entras con él, te da. Usted, el diablo da y no ofrece, pues. Exacto. Entonces tenemos que entrar nosotros. Entonces, yo quiero que vea esto, porque Cristo dijo que la hora viene y la hora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Juan 4:23. Ahora, ¿dónde están los verdaderos adoradores? Los que tienen gozo, los que están alegres, los que están agradecidos, los que veneran y honran, los que saben cuando tienen que invocar. Hay momentos que usted tiene que invocar, pero hay momentos que usted ya sabe lo que Dios ya sabe lo que está en tu corazón. Adóralo, tranquilo,
con gozo, con alegría. Usted ya sabe que Él sabe lo que usted necesita, porque la adoración es entre yo y Él, entre usted y Él, entre nosotros y Él. Esa es la adoración. No es de pedir nada más. Claro, la Biblia dice pedir y se os dará. Entonces, cuando usted lee en el arameo, no dice pedir y se os dará, dice invoquen. Invoque usted el nombre de Dios. Invóquelo. Él sabe lo que usted necesita. Él no está indagando a ver qué es lo que usted... No, Él ya sabe, hermano, el problema en el que usted está, el deseo que hay en su corazón, la angustia que hay en su corazón, el temor que hay en su corazón, el miedo, la duda, todo lo que hay en su corazón, Él sabe. Pero cuando usted platica con Él, dialoga con Él, cuando usted lo adora a Él, cuando usted regresa a la adoración, se da cuenta que Él sabe muchas cosas que usted ni las sabía. Entonces la adoración tenemos que entender nosotros de que tiene que comenzar, la adoración tiene que ser con un entendimiento, con un conocimiento, con una madurez, con una sabiduría. Tiene que ser, hermano, tiene que comenzar. La adoración tiene que comenzar en tu corazón. Un corazón amargado, un corazón con problemas, un corazón con dudas, un corazón amargado. ¿Usted piensa que ese puede adorar a Dios? No, hermano. Entonces tiene que comenzar con un corazón alegre, con una mente transformada. Si es que cuando dice vuelvan a la adoración, piense, hombre. Piense, eso es lo que está diciendo. Su mente tiene que estar transformada. Entonces, cuando entendemos nosotros que la adoración es con un corazón alegre, porque ese va a hermosear tu rostro. El corazón alegre te va a dar esa certeza de que Dios conoce. Y cuando Él ve que tú adoras, ¿cómo cree usted que David se acercaba a Dios? David no se acercaba, hermano. Él le cantaba. Se echaba unos salmos, hermano, que dice que toda la noche, mas tú, Jehová, eres mi escudo, mi guardia que levanta mi cabeza. Toda la noche. No se fastidió Dios de oír. Entonces pasamos toda la noche, Padre, ayúdame, Señor, tú sabes la necesidad que tengo. Pasa usted invocando y no adorando. Cuando estaba yo ahí en la cama, cuando estaba yo ahí en el hospital, según yo, hermano, me decía, no, solo estás invocando, necesitas esto, querés aquello. No quiero adoración. Yo ya sé lo que tú quieres, ya sé que quieres ser sano, ya sé que necesitas eso que estás pidiendo. Yo ya lo sé. Pero lo que tienes que hacer es adorar, platicar conmigo, dialogar conmigo, tener conversaciones conmigo. Hermano, ¿usted ha tenido conversaciones con Dios? Ay, mira, qué bendición, hermano. Estoy en el pueblo indicado. Pero tener conversación y diálogos con Dios no es pedir, sino es exaltar. Amén. Mire, yo desde que yo me levanto de madrugada, Padre, gracias, Señor, por este día que me has dado, Señor, es una bendición grande, Señor, que me has dado, Padre, de abrir mis ojos. Ahora, Señor, a los que están durmiendo de la iglesia, bendice por familia, Señor, y el que esté despierto en su trabajo, también, Padre, extiende tu mano de misericordia. Primero adoro y después invoco. Y después venero. Y después le hago culto. La chucha, dicen allá. Qué chileno hacerlo uno en el orden que es. El culto se deja para después. Porque usted no puede hacerle el culto a Dios con un corazón amargado, con una mente llena de cochambre ahí, dicen por allá. No se puede. Entonces tiene que tener una alma restaurada. Para adorar a Dios tiene que tener un alma restaurada. Y eso no quiere decir que no tenga luchas, que no tenga pruebas, que no tenga pecado, que no tenga batallas. No. Estamos ahí, hermano, en eso. Pero una alma restaurada
sabe, hermana, que en cuanto dobla su rodilla dice, ahora Padre, voy a invocar tu nombre, Señor, y en tu nombre, Padre, ahora sí que tú vas a obrar en esto. Y después se pasa usted a la adoración y ya dice, Padre, grandes son tus obras, tus maravillas, Señor, y que no las puedo entender con mi mente. Señor, hermano, usted empieza a adorar. Esa es la verdadera adoración, hermano. Conversar con Él. Entonces vayamos, porque tiene que tener un espíritu santificado y consagrado. Wow, qué difícil, ¿verdad? Nos han enseñado a nosotros de una manera, hermano, al machetazo, como le salga a usted, hermano, y se da unos quebrones de cada uno que no sabe ni por dónde le llegó a uno, hermano. Pero cuando hay discernimiento de la palabra y comienzas a aprender, te das cuenta, hermano, qué exquisito es conocer a Dios, qué exquisito es conocer al Hijo, qué exquisito es conocer al Espíritu Santo, sentir uno cuando el Espíritu está fluyendo, sentir uno cuando el Espíritu está llenando, hermano, y usted sabe que está en un vaivén así, mire, usted siente aquí, siente para allá. Qué bonito es que usted tenga conocimiento de lo que está pasando. Y que sin hacer ridículos, sin hacer tonteras como la unción del zapatazo y la unción de la manguera y de la sombrilla y un montón de unciones que hay, sin hacer esos ridículos, usted sabe que está recibiendo de Dios. Amén. Lo que pasa es que hoy yo pude sentir que algunos y algunas estaban. Y yo sé que Dios los estaba así zarandeando. Amén. Sacalo. Pero como está que yo estoy invocando, estoy adorando, ni siquiera llega a eso a la mente, si lo está haciendo correctamente. Entonces cuando siente que no lo está haciendo correctamente, entonces le pasa lo de David. David se alegró y dijo, ahora sí, hizo algo incorrecto pensando hacer algo correcto. Entonces, claro, cuando yo veo que el Espíritu está llenando y sacarlo, ya Él se lo dio y no lo sacó. Se lo llevó para su casa. Ya cuando está allá dice, ¿cómo no lo dijo? Padre, ¿por qué no me dice? ¿Sabe por qué? Porque hay una confusión entre lo que usted cree que es ridículo y lo que no es ridículo. Entonces, como está en eso, tiene falta de conocimiento, falta de desarrollo, falta de madurez y falta de sabiduría. Entonces confundimos el atón. Confundimos las cosas. Entonces, al confundirlas es que llegan a esa mente, no, voy a ser ridículo. Pero si me ven que hago esto, no. Como siempre me han visto muy seria, y siempre me han visto muy serio, y qué tal que ya te tocaron, pero como está eso, ahora ya sabe que la oración es un diálogo, una conversación que usted tiene. Entonces, de regreso nos hace ver, de regreso a la adoración, nos hace ver estas cosas, hermano, que quiero que usted las anote, porque es muy importante esto, hermano. Yo se lo estoy dando tal como el Señor me lo dio. Fíjense, el regreso nos hace ver el significado de la alabanza. La alabanza tiene que ser enfocada en Dios, hermano. No puede ser enfocada en nada más. Entonces, el regreso a la adoración, tenemos que ver el significado de la alabanza. 1. 2. ¿Cómo debemos adorarle y alabarle a Dios? Eso usted tiene que saber, tiene que ver, usted tiene que saber que tiene que ser sin reservas y presentarse totalmente delante de Él. Amén. Amén, hermano. Mire, el significado de la alabanza, 1. ¿Cómo debemos de adorarle y alabarle? Sin reservas. Tener principios, son 7, pero no se lo voy a decir ahora. 7 principios para hacer descender la presencia de Dios. Hay principios. Eso es exquisito, hombre. Hay 7 principios que usted, hermano, puede entender. Yo le puedo mencionar uno.
para que descienda la presencia de Dios, usted no puede venir y a cantar aquí bravo con todo el mundo. Y son 7, nomás le estoy mencionando uno y calificamos casi 8. ¿Sí? Hay 7 principios para hacer descender la presencia de Dios. Usted no puede venir con orgullo, es que yo soy el mejor, usted, sin mí no pueden hacer nada de eso. Tengo 40 años yo de ministrar la alabanza, no hay quien se me pegue ni al caite a mí. Hay gente que es presumida porque Dios le ha dado un don, hermano, precioso. Pero uno de los principios para hacer descender la presencia de Dios es no sea orgulloso, sea humilde. De lo que hace es para Dios. Es que sin mí el coro aquí, tengo que estar ahí porque las otras están desentonadas y yo medio gasalineo con mi voz. Lo terrible que a ella no la oyen a las que cantan feo, que pasan con su corazón. Entonces, ese es uno de los 7, no lo voy a mencionar los demás, ¿va? Porque sería, no es eso lo que yo quería llegar, ¿va? De regreso nos hace ver cómo vivir y andar en su presencia las 24 horas sin salirse de su rutina. O sea, usted puede hacer su rutina, ver a sus hijos, ir al trabajo y todo, sin salirse de la presencia de Dios. Así es. Amén. Amén. Si usted solo aquí zapatea y brinca y chifla y se despeina y todo, eso, y en su casa y en su trabajo ni fu ni fa, dicen por allá. Entonces, eso, el regreso a la adoración es cómo vivir y andar en su presencia 24 horas sin dejar la rutina. Pues el Señor me lo dijo, no estoy dando así como si yo me lo digo. El Señor me dijo a mí, el significado de la alabanza, ¿lo entendés? Sí, le dije. Y le di mis puntos de vista. No, aquí hay mucho. Luego, ¿cómo debemos adorarle y alabarle? Tener principios para hacer descender su presencia sin ridiculeces, ¿no? Usted no puede hacer descender la presencia de Dios si usted viene enchilado, no se puede. Si usted viene insatisfecho de su casa, vino más a la brava, así. De por sí este hombre se tarda hasta las 9:30 y ahora en una vigilia, no, va a estar terrible. Si ya de su casa viene insatisfecho, ¿puede bajar la presencia? No puede. ¿Puede adorar? Menos. ¿Puede invocar? Sí, ojalá que ya termine. Ojalá que acabe, está invocando usted mal, invocó mal, hermano. Porque no va a terminar todo ahí. De regreso nos hace ver cómo debe de ser la música, la armonía y las letras, tanto de júbilo como de adoración. Usted no va a venir aquí, hermano. Si de regreso a la adoración usted tiene que, cómo debe de ser la música. Usted no va a venir aquí solo porque dice como la palmera, o solo porque dice para machacarle la cabeza al diablo. Se siente el poder de Dios. No, hermano. Entonces, para regresar a la adoración, tenemos que saber cómo es la música y la armonía. Los que tocan han de saber más que yo. El Señor me dijo, no, la música tenés que saber, me dijo, cuál es la armonía y cuál es la letra. Aquí no se puede dar sobreentendido que es para Dios lo que usted está cantando para Dios. Aquí o le canta a él o mejor no cante nada. Sí, hay canciones cristianas, una letra que uno por ende, uno da entendido de que dice, con manos vacías vengo a ti, pero no menciona nada de Jesús.
No sé a quién llegó con las manos vacías, pero no fue con él. Pero da a entender. Pero como uno está subliminado con la cristiandad, uno dice, no, eso quiere decir que fue con Jesús que llegó con las manos. Ni lo mencionó. Por favor. Entonces hay letras que usted debe de conocer. Y más sin embargo, hay letras de esas que te hacen llorar, porque es un mensaje subliminal de que sí, es para Dios, porque dice, no hay nadie como tú. Ese es Dios, ese es Él. No hay nadie como tú. Entonces uno le hace subliminar su mente cristiana y por el desarrollo uno dice, no, es para Dios, seguro. Es para que descienda la presencia de Dios. O lo invocamos en nuestros cantos, o no es de Dios. Ahora, ¿cómo se puede manejar eso, no? ¿Cómo se puede manejar eso? Sencillo. Sencillo, ¿no? Saber adorar a Dios. Amén. Claro. Hay cantos, hermano, que uno se quiebra uno totalmente. Pero tenemos que saber nosotros si dentro del canto se invoca o solo se da por entendido que es para Dios. Hay muchos cantos bonitos. Yo no voy a decir que espero ese canto, hermano, con manos vacías, vengo a ti, no tengo nada que dar. Bonito el canto. Pero si usted ya le ve el mensaje subliminal, te está subliminando tu vida cristiana. Usted dice, no, es para Él, es para Él y es para Él. Claro, porque así va tu mente. Pero no hay una invocación. Tienes que invocarlo. No dice Hechos, ¿qué le dije? Porque Hechos, capítulo 2 y verso 21. ¿Cómo dice? Si invocares el nombre de Jehová, tu Dios, si lo invocas. Por favor, entonces, si no hay una invocación, digamos, de regreso a la adoración, hace que veas, que reconozcas la unción que es del Espíritu Santo, sin dejar que fluya. Tenemos que saber, ¿no?, cuál es la unción del Espíritu. Tenemos que tener un corazón de adorador. Entonces, esos puntos es para que usted entienda que estamos adorando. Por eso es el regreso a la adoración, es que entendamos, hermano, lo que estamos haciendo. Ya no podemos seguir nosotros dando por hecho lo que no es un hecho, sino lo que nosotros entendemos. Entonces, ¿podemos hacer lo incorrecto creyendo estar correctos? Sí, sencillo. Veamos este caso de David. David dice que era conforme al corazón de Jehová. Si no hay un principio, y el principio era llevar el arca sobre hombros de sacerdotes, no sobre bueyes. Entonces, si la presencia de Dios, si el culto a Dios, si la invocación a Dios, si la veneración a Dios, si la adoración a Dios, no la llevamos en los hombros como principio, nomás nos vamos sudados de aquí, y cansados y desvelados, y no hicimos nada. Sí, hermano. Uno puede acondicionar el culto a Dios, y así lo vamos a hacer, hermano. Ponemos luces de colores y unas chumaceras de aquí, y vamos a hacer todo bien bonito, hermano. Vamos a poner payasos y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello, hermano, para que la vigilia no sea aburrida, hermano, y que todos estemos bien así chileros, hermano, y que usted no se me duerma y tal. Eso es. Entonces podemos acomodarlo así, pero en realidad podemos hacer
cosas incorrectas pensando que son correctas. ¿Por qué? Porque no pensamos realmente qué es lo que Dios en realidad se va a agradar de nosotros. ¿Cómo has tomado la iglesia? Díceles, ¿cómo usted ha tomado la iglesia? Preguntas que el Señor me hacía bien. Y aquí agárrese porque esto lleva exhortación. Yo, como digo, no quiero que nadie se sienta mal. Sintámonos mal todos. Amén. Pero mire, ¿se ha dado cuenta usted si la iglesia es una prioridad en su vida? La iglesia es una necesidad en su vida. La iglesia es una opción en su vida. La iglesia es un escape en tu vida. Es una escapadita que usted se dio. Se vino. Es algo, es un escondite, una cueva para usted la iglesia. ¿Qué es la iglesia para usted? Es una, si es una prioridad, tenga cuidado. Si es una necesidad, o si es una opción que usted pues de plano, si no voy se divorcia de mí. Y si no voy, no la aguanto toda la noche, va a estar enojada, no me va a hablar y va a estar ahí que vas a comer y me va a contestar. No me va a sentir. Si la usaste como una opción por no pelear con ella o con él, estás mal, hermano, estás mal. Estás usando la iglesia como una opción para evitarte problemas, pero siempre lo vas a tener más tarde. Si es una necesidad en tu vida, si es una prioridad en tu vida, ten cuidado. Si a veces le da más prioridad a otras cosas más. Entonces tenemos que tener el ojo nosotros. Entonces, que no sea esto un escape, hermano. Ni que sea una cueva donde usted se viene a esconder por un rato mientras pasa la tormenta. Ya cuando Dios le resuelve el problema. Así han venido muchos, han usado la iglesia como una cueva y el Señor los bendice y se va con todos los niños y ya no lo volvemos a ver la cara. Solo para eso usaron la iglesia. Pero esa gente no va a prosperar. Nadie que temprano va a tener que correr otra vez a la cueva. Ahora, aquí viene lo otro. Ahora, si la iglesia es un lugar de descanso, hermano, si es un refugio, si es un gozo, si es un agradecimiento, si es un lugar de paz, si es la casa del Padre, si es un lugar santo para adorarle, si eso es la iglesia para usted, un tan para usted y doble tan para usted. Está en lo correcto, hermano. Den un aplauso al Señor. Hermano, si aquí es un descanso, si aquí es un agradecimiento, si aquí es un refugio. Wow, hermano, cuando usted adore a Dios, Dios te va a responder así, hermano. Pero si la estás usando como una prioridad, te va a poner a prueba. Si es una necesidad, te va a poner a prueba. Si es una opción que tienes para no pelear con el hombre o pelear con la mujer, por eso le complaciste o lo complaciste en venir, no va a servir, hermano. Estás insatisfecho con lo que estás viviendo. Amén. Bueno, con esto voy terminando. Obed-Edom dice que disfrutó por 3 meses y se maravilló cuando tocaron a su puerta y dijeron: aquí está el arca. Entonces, yo quiero que vea esto, hermano, porque toda su casa dice que fue bendecida por Jehová. ¿Qué hemos aprendido y qué tenemos que aprender? Regresar a la adoración, no a nuestras costumbres y tradiciones, sino a proclamar, a venerar, a darle gracias a Dios, porque esto es entre tú y Él. De nada sirve que le hagamos vigilia tras vigilia, prediquemos y prediquemos, si de todas maneras no entendemos. De nada sirve, hermano.
Estamos perdiendo el tiempo aquí. Pero si la iglesia es un lugar donde tú sientes paz, refugio, agradecimiento, donde tú sientes que ahí Dios te habla. Uy, hermano, cuando te toque adorar a Dios, ya ni necesidad de invocar, Él sabe lo que tú necesitas. Yo me he dado cuenta de eso, que cuando yo más pido y cuando más temor tengo de que esto no me va a suceder, eso me sucede. Ay, ojalá que no me dé el COVID. Me dio. Yo decía, ¿no? Cuando la hermana habló, dije, Dios mío, si nos vas a pasar, yo no sé cómo le fue a la hermanita, dije yo, pero por lo que ella dice, I'm sorry, excuse me, dije yo, pero mejor por otro lado. No, allí me metió. ¿Saben por qué? Por falta de adoración. Si yo lo hubiera adorado, le aseguro que el COVID me hace los mandados a mí, ni hubiera pasado conmigo. Pero cuando ya llegó eso, y se metió aquí, llegó aquí, y cabal. Cuando yo dije, Pío, ¿para qué? Pío ya estaba con todo el virus metido. Lo tiene regalo en toda la sangre, ¿no? O sea que ni una gota de sangre dejó. Entonces, cuando aprendemos a adorar a Dios, ya ni va a invocar, ¿no? Ya Dios sabe lo que necesita. Él te arregla el problema, te sana, te libra, te cuida, te guarda. Él está contigo en el día, en la noche, en la madrugada, a toda hora, porque usted se levanta y dice, Padre, ahora gracias por este día, gracias por mis hijos, gracias por la casa, por el trabajo, Padre. Y empieza usted, hermano, a bendecir el nombre de Jehová. Hermano, hasta se le olvidó lo que iba a pedir, pero a él no se le olvida lo que usted necesita. Amén. Y cabal, dice en mi país, cabalito pisto te lo da ahí. Cabalito pisto, hermano, lo que tú necesitas te lo da. Pero a veces de lo que más tememos, eso es lo que le acontece al hombre, es el proverbio. Así que dígale que tenga la paz. Hoy ya sabemos qué es regresar a la adoración. 7 principios. Ya sabemos 7 principios. Uno de los primeros, no venga amargado, hermano. No va a bajar la presencia de Dios, al menos con usted. Pero conmigo sí. Sí, no venga usted insatisfecho, porque no va a bajar. Al menos con usted, conmigo sí. Porque esta es una casa de paz. Amén, gloria a Dios. Refugio nuestro. Hermano, este es un lugar para venir y agradecer a Dios que estás aquí, hermano. Es un lugar donde puedes agradecer. Ella sabe lo que tú necesitas. Ella sabe, Él está viendo ahí, hermano, que vas a ir y dice, ya sé que aquí se va a dar en la torre, pero ahorita lo voy a quitar. Él te quita. Amén. Porque tú vas adorando, hermano, vas platicando, conversando con Él, lo veneras, le haces culto, traes un corazón alegre. Hermano, traes un corazón agradecido. ¿Tú piensas que te puede pasar algo así? No. Aunque te aparezca un charco ahí, está amargo, pero Él te lo endulza, hermano. Nos dice así Romanos, pues, que todo el que ama a Dios, todas las cosas le saben bien. ¿Sabe por qué? Si usted sabe adorar a Dios y regresamos a la adoración, usted va a ver que ni necesidad de pedir. Usted solo va a levantar las manos y va a decir, Padre, te alabo, Señor, por lo grande que has sido. Te bendigo, Señor, porque en ti he confiado y mi corazón confía en ti, Señor. Y comienzas, esa es la adoración. Que usted converse con Él sin pedir nada. Claro, si usted quiere pedir, invoque, porque ahí dice Hechos 2:21. Y todo aquel que invoca el nombre de Jehová. Y Romanos también capítulo 10 dice, y todos aquellos que invocaron, Dios los bendice. Pero si usted adora, es mucho, mega, hiper, mejor que usted adore, porque le dan
sin pedir. Así es. ¿Ven? Si no te cae Jeremías 33, pedid, coma, y se os dará. Saber cuándo, porque ese coma es a ver cuándo llega. Así dice ahí, ¿no? Jeremías 33, 3 dice, pedid y se os dará. Pero dice, pedid, coma, y se os dará. ¿Cuándo? No se sabe. Pero si usted adora a Dios, mañana te dan esa cosa que estás esperando. Borralo de tu mente. Dalo por hecho que Dios ya lo hizo. Solo adora su nombre. Hazle culto con gozo, con alegría. Que la iglesia sea un refugio, una casa de paz, una casa de agradecimiento. Que sea la iglesia eso para ti. Que no sea una opción, ni que sea una prioridad, ni que sea una necesidad. Yo antes decía, no, es que la iglesia tiene que ser una necesidad. Cuéntale la abuelita, hermano. Yo pensaba que si era la iglesia tiene que ser una necesidad diaria, como el ir a trabajar. Yo lo predicaba. Como ir a trabajar tiene que ser la iglesia, señoras y señores. Tiene que ser una necesidad que usted esté aquí. Y si al otro no le da la gana, aunque sea necesidad, no viene. Aunque sea así. Pero cuando el Señor dijo, no. La iglesia es un lugar de paz, de agradecimiento, es un refugio, es un lugar donde tú descansas. Pero viene cansado y se va peor. Hay gente que viene cansada y se va peor. Se va hablando. Entonces, ni piense, solo dígale, Señor, una vez te lo voy a invocar. Padre, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué no puede hacer Él que nosotros no podamos entender? Yo lo he entendido de una manera dura, ¿no? Porque las mismas prédicas que hacía yo años atrás, hoy se me vuelven a repetir. Ay, yo decía eso. Ay, Dios mío, qué misericordia la de Dios, ¿no? Y la de ustedes que creían, hermano. Pero hoy les estoy diciendo otro nivel. Palabra, hoy con esto, ya si usted no se arregla, hasta en el día de la tribulación se va a arreglar. O si no se arregla ahorita con esto, hermano, mire, el enemigo quiso destruirse, ¿no? Y dijo, van a regresar a la batalla. Y regresamos. Hoy dijo, bueno, ahora regresemos a la adoración. Ya bien somatado uno viene, hoy, ¿y esto es, Señor? Sí, thank you. ¿No le pasó a usted así? A mí sí le pasó. Ahora me dice el Señor, ahora de regreso a la oración, sí. ¿Y esto sí es, Señor? Sí. Thank you, Señor, estamos. Así lo vamos a hacer. Hermano, tenemos que crecer, tenemos que desarrollar, madurar, tener sabiduría. Si usted dice amén, usted sabe lo que está diciendo. Cuando usted dice mayor el que está en mí que el que está en el mundo, usted no necesita invocar Padre. Pero hay gente que dice mayor el que está en mí que el que está en el mundo. Padre, ayúdame por favor, porque mira, entonces ¿para qué está invocando? No, cuando diga mayor el que está en mí, ya ni diga nada. El Señor lo va a hacer. Porque cuando usted empiece a adorar, va a decir, este no pide nada, me está adorando, me está platicando, y ha hecho de la iglesia un lugar de descanso, de agradecimiento. Va a decir, pregúntele qué quiere. Hasta van a mandar ángeles a preguntarte, mira, dice, ¿qué es lo que querés? Pues mira, esto, pero no, que dile que no se preocupen, yo sigo adorando. No, es que te lo van a dar. Qué belleza, ¿va? Tener una mente transformada, tener una alma restaurada, tener un corazón contento. Pero si usted se aflige, entonces no está contento. Porque usted está pensando en que,
como el pródigo cuando iba de regreso, y en eso que no pasó, ya invocó una negativa en su vida. Y en eso que me dicen que no, ya invocó. No esté invocando cosas negativas. Amén, amén. Invoque cosas positivas. Diga, Padre, yo sé que tú siempre me oyes. Ya. Ya. Vive. ¡Ya! ¡Amén! ¡Aleluya! Solo dices, Padre, yo sé que siempre me oyes. Y ya. Eso es todo. Amén, amén. Pero si ni eso cree usted, que le oyen, siga invocando, siga tirándose hasta de panza, a ver cuándo le oyen. Pero si usted ya entendió la adoración, dice, Padre, yo sé que tú siempre me oyes. Ya estuvo hecho, hermano. Aleluya. Se multiplicaron los panes y los peces. Sí, amén. Usted no vio a un Jesús ahí tirado en el suelo y Señor, y nada, solo dijo, dice que le dijo, siéntense. Y se quedó viendo así, todos sentaditos, así como están ustedes. Y se paró el hombre, ¿no? Yo creo que hasta le dio la espalda porque no le miraron la cara así. Dijo, Padre, yo sé que tú siempre me oyes. Dejen de comer. Ni siquiera dijo nada. Solo eso, Padre, yo sé que tú siempre me oyes. Ya le había dicho. ¡Amén! ¡Amén! Hermano, sacúdase así, yo veo que no la agarra usted ni con pinza lo que le estoy diciendo, hombre. Esto es para que usted se levante. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Cuando a mí me lo dijo el Señor ahí en la cama, me levanté, hermano, todo así, sudado, hermano, y aquel dolor que tenía, hermano, le dije, gracias, Padre, aleluya, lo entendí. Porque Él solo levantó las manos y dijo, Padre, yo sé que tú siempre me oyes. ¿Cuándo? ¿Cuándo habló de panes y peces? ¿En qué momento le digo, Padre, algún día yo voy a necesitar panes y peces? Por favor, ahí los multiplicas. No. Algún día le dijo él eso, no. Simplemente levantó las manos y dijo, Padre, yo sé que siempre me oyes. Ya sé qué querer, le dijo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Te amo, te alabo, te alabo, te alabo, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Hay un espíritu, hermano, que nos está regresando a la adoración. Padre, yo sé que siempre me oyes. Uy, hermano. No sé en qué momento lo habló usted. Pero cuando usted diga, Padre, yo sé que tú siempre me oyes, ya sé, désenlo. ¿Cuándo lo pidió? No sé. ¿En qué momento lo pensó? No sé. Pero tuvo que haber un momento que usted dijo, y Dios, si no es así, así va a ser, te dijo el Señor. Ya no siga invocando cosas negativas, hombre. Ya no siga, ay, Dios, si me muero de esto. Si no se muere de eso, se muere de otra cosa, pero no creo que va a durar unos 1000 años aquí o 150 años. Sí, hermano. Con eso va a terminar, no sé si me está viendo, pero si me está viendo, pues con todo respeto, ¿verdad? Pero me mandaron unas fotos de unos patojos que estudiaron conmigo en la escuela. Y me los mandaron, y dice mi hermano, y mira vos, aquí estaba el fulano y el sultán, y una foto de 3 patojos. Fuimos a la escuela, hermano, como de 11 años. ¡Viejitos! ¡Viejitos, hermano, canosos! Hasta mi hermano todo blanco. Le digo, híjole, ¿qué les pasó? Y entonces yo le mandé una foto mía, hermano, así, con el candado sin gato. Y me dice, ¿y vos te salió bárbaro? Sí, le digo. ¿Y no tenés canas? No, le digo. ¿Y es menor que yo? Le dije, ¿qué te pasó, nene? Trabajo, pues yo también, le dije. Sí, mira, ¿dónde te salió barba? No sé, le dije, pero la cosa que ahí está, el candado y hasta sin llave lo tengo, le dije, no hay problema. Sorprendido,
hermano, como así como 20 años que no nos miramos ni en foto. Viejitos, los patojos que estudiaron conmigo. Yo los miraba y abría así, decía, este es el Rampa, y este es el Noel, y esto, hermano, viejitos, usted por Dios santo. Digo, Dios mío, el Señor me ha mantenido joven. Como yo. Y nunca lo he pedido, pero digo, Padre, yo sé que tú siempre me oyes. Aleluya. Y en algún momento le dije, Padre, yo no quiero llegar a esa edad, me llevas antes, por favor, le dije. No, en un tiempo yo le decía al Señor, no me dejes hasta ahí viejito, que te ve con el bordón y que ya no pueda ni por levantar un pie, se me dobla el otro. Por favor, dije, nunca me vas a dejar envejecer. Y lo está cumpliendo. A comparación como vi esos cuates, wow, digo yo, qué chamacón estoy todavía. Camagüey, ¿verdad? Ni muy maduro ni muy verde. Pero se sorprendió mi hermano, me dice, ¿y vos qué haces? Me dijo, ¿cómo haces? ¿No tenés canas? ¿No te pintas? No, le dije. Es más, hasta quiero pintarme por la ceja porque eso sí no me salió, le dije. Entonces, hermano, Jesús dijo, Padre, yo sé que siempre me oyes. ¿Cuándo pidió algo? Ya no siga invocando cosas negativas. Solo dígale, Padre, tú sabes. Padre, yo sé que tú siempre me oyes. Y Él acomoda todo. Amén. Póngase de pie, vamos a orar, hermano. Y a prepararnos para la segunda ronda. Ojalá que usted se quede aquí porque el mejor vino es el que se reparte de uno. Pero vamos a agarrar trajeron comida. Ahí hay café, hay té, hay champurrado, pancito, quesadilla. Y vamos a compartir un rato, ¿no? Esto que son las 12 usted. Para mí es a esta hora que uno se ve a trabajar. Ay, ya tengo más batería de lo que usted se imagina, hermano. Aunque usted yo veo que ya se le acabaron la N Jersey, hermano. La del conejo ya se le acabaron a usted, hermano, pero el Señor lo va a fortalecer. Porque no es una noche cualquiera. Es una noche de regresar a la adoración. No es mala noche, no. Es una buena noche para compartir, hermano, y darle gracias a Dios que Él nos ha tenido con vida, hermano. Amén. Así que doy un aplauso a Rey de Reyes, Señor. Amén. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Vamos a tomar este primer descanso, Señor, sabiendo que